Vamos a comenzar este mensaje brevemente. Vamos a ver el tercer mensaje de líderes, creyentes, dignos de confianza. Vamos a ver 2 Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer versículos 2 hasta el 7. Creyentes dignos de confianza, 2 Timoteo 2, versículos 2 al 7. ¿Ya? Este mensaje es para los hermanos que Dios permita levantar en los próximos meses como ancianos de la iglesia. Si digo cosas fuertes en este mensaje, recuerden que lo tomen solamente según su madurez espiritual. Amén. No estoy diciendo aquí nada que vaya en contra de la palabra de Dios, tampoco voy a decir algo en contra de lo que estamos haciendo. Solamente estoy hablando de lo que yo he aprendido, también enseñarle a ustedes. Testigos. Amén. Testigos. Eso es lo que queremos levantar, testigos. Así que vamos a entrar a nuestro texto de hoy. 2 Timoteo 2, del 2 al 7, lo leemos juntos. Dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Amén. Pues Dios ha sido muy claro con nosotros el día de hoy. ¿Qué es lo que debemos anhelar en nuestras vidas? Madurez espiritual. Esta madurez espiritual, ¿para qué sirve? ¿De qué nos beneficia a nosotros? ¿Por qué pedimos a Dios que nos dé una madurez espiritual? La gran mayoría presentes aquí somos ya creyentes, creemos en el nombre de Jesús, pero ¿por qué es importante esta madurez espiritual? Porque lo que Dios anhela es que haya salvación. Amén. Es que las almas se rescaten. Pero cuando no hay madurez espiritual, lo que comúnmente sucede es que me quedo como en un frasco y no logro salir de allí. Y no logro ver que las personas necesitan salvación, no logro entenderlo incluso. ¿Por qué? Porque como no hay madurez espiritual, no voy a ver la voluntad de Dios en mi vida, solamente voy a ver mi propia voluntad. Por eso es tan importante que mientras anhelamos nosotros la madurez espiritual, según la palabra de Dios el día de hoy, podamos entender cuál es el deseo de Dios, la salvación de las almas. Y lo que Pablo está escribiendo hoy también es para beneficio ¿de qué? Para beneficio de la iglesia, para que la iglesia donde Dios nos ha puesto pueda crecer. El deseo de Dios en estos tiempos es que podamos crecer como iglesia. Por eso es que Dios establece diferentes iglesias. Al final de en Apocalipsis capítulo 1 en adelante o el 2 en adelante empieza Dios a hablarle a cada iglesia. Filadelfia, ¿no? La Odisea, a cada iglesia empieza a hablarle. ¿Por qué les empieza a hablar a cada iglesia? Porque Dios desea que esas iglesias puedan crecer. Amén. Esas iglesias puedan crecer. Y no estamos hablando de que el estándar tiene que ser una iglesia inmensa, una mega iglesia, pero tampoco el estándar es una iglesia pequeñita. ¿Me dejo entender? Es una iglesia que pueda prosperar, una iglesia que pueda avanzar. Y para eso es que están ustedes, los líderes de la iglesia. Estos líderes de la iglesia son una parte muy importante porque la iglesia no va a avanzar si es que los líderes no tienen compromiso. Si es que los líderes no tienen compromiso, la iglesia no va a poder avanzar. Digamos que como pastor yo no tengo un compromiso con ustedes. Y entonces, pues un domingo decido venir, otro domingo pues estoy cansado. Pastor, ¿dónde está? No contesto. Me tocan la puerta de la casa. Sí,
estoy durmiendo, hoy día no me siento muy bien, me duele un poco la espalda. El otro domingo mejor nos reunimos, hermanos. Eso es un pastor con falta de compromiso. ¿Quién se va a reunir así en una iglesia? Ya, esa es la parte espiritual. Y les digo esto porque hay seminaristas aquí presentes. Entonces los seminaristas más adelante no pueden tener un ministerio o un pastorado así, sin compromiso. Y cuando ustedes tengan, si Dios permite, porque este movimiento va a crecer, amada iglesia, cuando Dios permita que se levanten otros pastores principales de aquí, de la Iglesia Unánimes, y tengan más iglesias a nivel mundial, a nivel nacional y mundial, ¿qué tipo de líderes van ustedes a establecer? Tienen que tener líderes con compromiso. ¿Y este compromiso a qué se refiere? Vean ustedes Romanos, todo Romanos capítulo 16. El compromiso de estos líderes que dice que si Pablo iba a la cárcel, estos líderes iban a la cárcel juntamente con Pablo. Lo metes preso a mi pastor, yo también voy preso. Por predicar el evangelio, iban presos ellos. Ese era el tipo de compromiso que tenían los líderes de la iglesia. Por eso es que pudieron cambiar todo Roma, pues. Todo Roma fue cambiado. ¿Por qué? Porque había un compromiso de parte de los líderes de la iglesia con Pablo. Pablo no lo hizo solo. Y Pablo da la lista de Romanos capítulo 16 para que entiendan. Ellos expusieron sus vidas. Expusieron sus vidas. Dice, cada uno de ellos expusieron sus vidas. ¿Saben lo que es eso? Exponer tu vida. En este tiempo, obviamente que no hay alguien que nos esté persiguiendo para matarnos de parte del gobierno, de parte de afuera. Pero exponer tu vida es entregarlo todo para tu iglesia. Es entregarlo todo. Así me quedé como la viuda de Sarepta. Entregaban todo para los siervos de Dios. Pero Dios, ¿qué hacía? Multiplicaba eso. ¿Ustedes creen que si lo entregan todo para su iglesia, Dios los va a dejar a ustedes en la ruina y en el abandono? ¿Los va a abandonar? No me importa lo que Él ha dado o ella ha dado. No, Dios no obra así. Dios multiplica, Dios bendice. Pero ¿cómo saberlo si nunca lo he experimentado? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber eso si yo nunca he experimentado? Esto es importante para un líder de una iglesia. El compromiso. Tal compromiso a tal punto de que la iglesia a la cual sirvo, la iglesia en la cual estoy, es la iglesia que Dios me ha entregado. Amén. Y yo no pienso ir a otra iglesia, no pienso pasarme de aquí para allá con este pastor, otro pastor. Por supuesto que todos somos hermanos en la fe, todos los pastores somos hermanos en la fe y nos queremos y avanzamos. Pero por algo Dios pone a una iglesia y por algo Dios designa, le dice, esto, hijo mío, dice, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, encomiéndolo a creyentes dignos de confianza. Y le está diciendo esto ¿para qué? Para que establezca la iglesia donde está Timoteo. No le dice, oye, Timoteo, no te preocupes, puedes estar aquí, allá, donde tú quieras, no pasa nada, Timoteo, igual Pablo, Pedro, todos somos un solo equipo. No le dice eso. Establécete allí, en la iglesia donde te he puesto. Otros líderes, levántalos como tú, como yo te estoy levantando a ti, le dice. ¿Por qué? Porque esa es la fortaleza de la iglesia. Amén. Es la fortaleza de la iglesia. ¿O acaso qué pasaría? Aquí mis hermanos, el hermano Carlos que nos ayudó a hacer, ¿qué pasaría si movemos la columna de aquí para allá? A ver, una columna acá, otro día lo ponemos para allá, otro. ¿Qué pasaría con este lugar? Se derrumba. ¿No es cierto? No podemos estar moviendo las columnas de un lado para otro, porque se derrumba todo. Igual es para los líderes de la iglesia. Entendamos esto. Primer punto de hoy dice que sean dignos de confianza. Segundo punto, que sean dignos de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él no esté, cuando Pablo no esté, cuando Timoteo no estaba, ellos tenían toda la plenitud, toda la confianza de que ellos iban a continuar. Y luego le dice que estén aptos. ¿Para qué? Capacitados para enseñar a otros. ¿Esto qué quiere decir? Que no sean solamente personas de domingos, no sean personas que van, escuchan y se van, no, sino que durante la semana
puedan ustedes empezar a meditar en la palabra de Dios, a capacitarse ustedes mismos en cómo transmitir este evangelio a otras personas aptos para enseñar. Punto 1. Dice, ningún soldado quiere agradar a su superior, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones de civiles. ¿Qué hacen los soldados? ¿Se enredan? No. Los soldados no se enredan en cuestiones civiles. ¿A qué está diciendo allí? ¿Qué se está refiriendo allí? Que se puedan concentrar en la misión que tienen. ¿Cuál es nuestra misión? La evangelización mundial. Amén. ¿Cuál es nuestra misión? Salvar las 237 naciones. Pues tengamos la postura, los líderes tienen que tener una postura de soldados. Que a pesar que Satanás empieza a atacarme de aquí para allá, yo no me voy a enredar con los ataques de Satanás, yo voy a ir firme hacia la misión que Dios me ha encomendado. Porque voy a agradar al general de generales, a mi Señor Jesús. Soy un soldado de su ejército. Amén. ¿Y qué más quiere decir esto? Obediencia. Esto es una parte crítica de los líderes de la iglesia. ¿Ustedes han visto la obediencia que tienen los soldados? En la Segunda Guerra Mundial, cuando iban a atacar una parte de Alemania, en el día D le decían, los soldados sabían de que los barcos que iban hacia la orilla, ni bien abrían esa puerta, les iban a disparar y iban a disparar duro. Sabían los soldados. Y claro, en ese momento, si ustedes han visto películas de guerra, están los soldados temblando de miedo, cualquiera. Pero lo hicieron en obediencia. Finalmente murieron muchos de ellos, pero lograron tomar ese lugar. Ninguno de ellos se rebeló en contra de su general, su capitán, lo que sea, no. ¿En qué lo hicieron? En obediencia. Ok, ese es un ejemplo del mundo. ¿Qué es lo que Dios más anhela para su pueblo? ¿No es la obediencia? Dios anhela que nosotros seamos obedientes a su palabra, obedientes a su misión, obedientes a su voluntad. Y cada vez que Dios veía que el pueblo era desobediente, ¿qué sucedía? Desastres, maldiciones, cautiverio, esclavitud, colonización. ¿Por qué? Porque había desobediencia. Si yo me voy a levantar como un líder de la iglesia, mi obediencia es primeramente a la palabra de Dios. Mi obediencia es a la iglesia donde yo estoy sirviendo. Amén. Mi iglesia es hacia el pastor que Dios pone delante de mí. Una de las razones por la cual muchas veces no somos bendecidos es porque no sabemos cómo obedecer. Y por supuesto que todos los pastores y los hermanos somos uno en la fe, pero hay que saber distinguir dónde está la posición de un pastor y cuál es la posición que Dios me está dando como un líder de la iglesia. Amén. Y esto lo vemos a lo largo de todo lugar. Pablo, ya estamos en época del Nuevo Testamento, cuando ya se está levantando las iglesias, Pablo le dice, encarga esto. Yo te encargo esto a ti. Y tú haz lo mismo con otros dignos de confianza. Levanta ancianos, levanta pastores, levanta diáconos, empieza a nombrar cada posición. Pero a esto tenemos que nosotros tener obediencia hacia lo que Dios me está dando. Está dentro de los 9 puntos, las 3 respuestas sin precedentes. Yo soy sin precedentes, mi iglesia sin precedentes, mi campo sin precedentes. Allí está. 2. Atletas, ¿no es cierto? Asimismo, el atleta no recibe una corona, dice. El atleta no recibe la corona de vencedor si no compite. ¿Según qué? Según
las reglas. El atleta no recibe su corona si no compite. Competir, ¿es fácil? ¿Es fácil competir? No. Va a haber otros que quizás han entrenado tal cual duro como nosotros. Cuando hablamos de competencia, estamos hablando de lo que el mundo está haciendo ahora. Veamos de esta manera. ¿Qué es lo que la gente ve más atractivo en estos tiempos? La meditación trascendental. Está viendo más atractivo las cosas seculares que venir a la iglesia o estar 1 o 2 horas en la iglesia. O que tomar su Biblia en casa y leer al menos un capítulo de la Biblia al día. Es más fácil tomar el celular y estar 2, 3, 4, 5 horas en un celular, muchas veces perdiendo el tiempo. ¿Soy culpable de esto? ¿Sí? Perdiendo el tiempo, que competir y darnos cuenta que hay una competencia. Y cuando habla de reglas, amada iglesia, ¿a qué se refiere aquí? A la Biblia. Amén. ¿Cómo vamos a hacer la evangelización mundial? ¿Según mi fuerza? No, según la palabra de Dios. ¿Cómo voy a cambiar a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija? ¿Con mi fuerza? Con la palabra de Dios. Es más, el cambio comienza con uno mismo. ¿Cómo yo voy a cambiar? ¿Cómo voy a alcanzar esta madurez espiritual? Mediante la palabra de Dios. Y esto lo hablábamos. Si pueden, escuchen el mensaje de núcleo, la obra del Espíritu Santo. Escuchen ahí, el pastor Ryu también lo dice claramente. Cuando ustedes se encuentran con un físico-culturista, esa persona que va a competir, ellos no pueden comer ni siquiera una galleta soda. Porque si comen una galleta soda en ese tiempo que están preparando para perder todo el agua, toda la grasa, si comen una galleta soda, se malogró toda su preparación. Y se nota. O sea, yo no sé cómo lo notan ellos, pero ellos lo notan. Nosotros estamos en este tiempo preparándonos para ser líderes de la iglesia, preparándonos para que más adelante se abran más puertas. Hay seminaristas aquí que en el futuro serán pastores. ¿Cómo tenemos que competir? ¿Cómo tenemos que salir al mundo? Con la palabra de Dios. Amén. Con la palabra de Dios, no hay otro. ¿Cómo voy a criar a mi familia? Según la palabra de Dios. ¿Cómo voy a llevar mi matrimonio? Según la palabra de Dios. Y no interpretar la palabra de Dios según mi estándar, sino lo que está escrito allí. Amén. Punto 3. El labrador. El labrador que trabaja duro. A ver. ¿Qué hace el trabajador? ¿Qué hace el trabajador? Trabaja duro. Amén. Cuando escuchamos el evangelio, a veces pensamos que cuando decimos, no, goza el evangelio, no uses tu fuerza, solamente es el poder del Espíritu Santo, pensamos que estamos diciendo, quédate en tu casita, no hagas aposento alto, no leas la Biblia, no ores, no salgas a evangelizar, quédate con la misma vergüenza, quédate con el mismo ánimo de siempre. Eso lo interpretan. Pero cuando Pablo le está diciendo, si vas a levantar líderes, que ellos que trabajen duro, que estén en el campo predicando constantemente a tiempo, afuera de tiempo. No pueden haber más adelante evangelistas que no salen al campo. Amén. No van a, es más, no le van a dar una gradación a los seminaristas si no tienen campo más adelante. No podemos ser líderes que no tienen campo. ¿Cómo voy a liderar? ¿Cómo voy a enseñar a otros? ¿Cómo voy a levantar líderes en el futuro si no tengo un campo que me pueda respaldar? Amén. Discípulos que trabajen duro. Trabajen duro, que aunque estén cansados van al campo, aunque llegan agotados del trabajo. Yo sé que muchos hermanos aquí están trabajando duro en su trabajo secular, pero ¿cuál vale la pena más trabajar? En el trabajo de Dios. Amén. ¿Y quién va a renovar sus fuerzas como el búfalo? Dios.
Amén. ¿Quién va a renovar sus fuerzas como el águila? Dios. Pero tenemos que experimentar eso. Experimentarlo. Yo felicito a mis hermanos que vienen de lejos a dar culto el día de hoy, de verdad. Pero no piensen que eso es todo. Hay que trabajar el doble, el triple, si es posible, para que esto siga creciendo. Amén. ¿Qué más dice el labrador? Tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como hijos de Dios, trabajando duro en el campo, a ver, mis hermanos que tienen cosechas aquí o que alguna vez han ido a un campo, ¿cuánto demora crecer un árbol de palta, por ejemplo? ¿Cuánto demora crecer un árbol de palta? 3 años. 3 años. No es que plantas allí el árbol y ya al día siguiente va a estar con sus paltas allí, ¿no? Abocados. No. ¿Qué tenemos que aprender? Aprender a esperar en el horario de Dios. Si ustedes ven algo en la iglesia que todavía no está funcionando como líderes de la iglesia, no vayan a ustedes a estar desesperándose, no vayan a ustedes a estar incomodándose, sepan esperar el horario de Dios. Amén. Sepamos todos esperar el horario de Dios. No se trata de que es cuando yo lo diga, no, es el horario de Dios. Por eso Pablo dice muy bien, que trabajen duro, que puedan labrar la tierra y al momento de cosechar puedan saber también cómo esperar en el horario de Dios. Conclusión. Jesús dijo, ir y hacer pastores de todas las naciones. Ir a ser anciano de todas las naciones. Ir a ser diácono de todas las naciones. Discípulos. Amén. Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que siempre está con el corazón de aprender. ¿Qué es un discípulo? Que no le importa que se repita el mismo mensaje. Amén. Miren lo que dice Pablo acá. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todas estas cosas. ¿Pero qué tengo que hacer? Reflexionar, meditar en todo esto. ¿Y Dios qué va a hacer? Me va a dar una mayor comprensión de todo esto. Quizás ahora todavía estamos meditando en lo que hemos escuchado. Algunos de repente todavía no están del todo de acuerdo con lo que se ha dicho el día de hoy. Pero ¿qué debemos hacer? Pedirle a Dios. Amén. Pidamos a Dios esa madurez espiritual para reflexionar y para que podamos avanzar, crecer como iglesia. Si no lo hacemos así, amados hermanos, el día que nos toque levantar más líderes en el futuro, nuestra iglesia va a estar moviéndose de aquí para allá, porque no hay columnas firmes. Ustedes como líderes, futuros ancianos de la iglesia, tienen que ser columnas firmes en el nombre de Jesús. Amén. Que no se mueven, que están allí firmes, en obediencia a la obra de Dios, en obediencia a la palabra, en obediencia a la iglesia, en obediencia al pastor. Más adelante, cuando se levanten ustedes como líderes, no pueden ustedes ir de aquí para allá y decir, pues todos somos de una misma denominación. No. ¿A qué iglesia perteneces? Cuando me han hecho el último nombramiento como misionero de la sede, ¿ustedes creen que simplemente dijeron, ya, Cristian, tú serás misionero de la sede? No. Me pidieron, ¿cuál es tu iglesia? ¿Cuál es tu obra? ¿Cuándo te graduaste? ¿Cómo está tu familia? Todos estos documentos me pidieron. Cuando lo unjan al pastor Rómulo, ¿ustedes creen que le dicen, ya, el evangelista Rómulo va a ser ungido? No. Le van a pedir también sus evidencias, sus campos, sus papeles, sus documentos. ¿No es así? Así es. Porque necesitamos que seamos firmes. No podemos tener líderes relativos, líderes que un rato están, un rato no están, líderes que a veces sienten fuego, a veces no sienten nada. Eso no es.
El mensaje decía no es Apolo, no es Pablo, es solo Dios. Amén. Así que lo bendigo en el nombre de Jesús para que este mensaje nos pueda ayudar a todos a seguir creciendo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por darnos un tiempo en el cual compartimos este mensaje. Gracias por darnos tu mensaje púlpito. Que este mensaje nos pueda seguir ayudando a que podamos crecer en nuestro espíritu, a que podamos servirte como tú lo anhelas, como soldados, como atletas, como labradores. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.